283, les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Hablaremos entonces de Platón, el más aventajado de los alumnos de Sócrates y probablemente uno de los mayores filósofos de la antigüedad y además un gran escritor, sin duda, enemigo de los gran poetas, novelista, bueno. etcétera, etcétera. Enemigo de los poetas. Justamente en la República, de la que hablaremos hoy, manifiesta su gran sospecha sobre este grupo de personas y crea una utopía donde los poetas están excluidos. Platón escribió mucho sobre política, especialmente en la República, pero también después en el político y luego, ya más grande el hombre, en las leyes. Vivió Platón, como hay que decir, en el último tercio del siglo V a.C. y a principios del IV. Su verdadero nombre era Aristócles, o Aristócles, como su abuelo, no como su abuelo Barton, sino como el abuelo de Platón. Su maestro de gimnasia, Aristón de Argos, fue quien lo apodó Platón en razón de la anchura de su pecho y sus hombros, o como dicen algunos, sus omóplatos. Cuando tenía 40 años tuvo la oportunidad de llevar a la práctica las cosas que él había escrito en la República. Dionisio, el tirano de Siracusa, lo mandó a llamar. Necesitaban allí alguien a quien confiar la educación del hijo de Dionisio, era el príncipe sucesor. Platón acudió a la llamada, contrariamente a lo que esperaban quienes lo conocían, porque aquella corte era más bien un ejemplo de todo lo que Platón aborrecía, ¿no? Era una corte fastuosa y se caracterizaba por la vida de lujo y disolución que llevaban los cortesanos. Platón imaginaba que la corte de Dionisio podría cambiar si él los instruía correctamente. Ese era su propósito. El deseo de Platón era poner en marcha las reformas necesarias para imponer sus pensamientos. Como suele suceder al comienzo, la relación entre el tirano y el filósofo fue buena. Pero luego Dionisio comenzó a serle adverso. Un día, ya cansado de las propuestas de Platón, el tirano decidió matarlo directamente. Era drástico en sus decisiones, Dionisio. Entonces, se le voy a matar. Se salvó con el hilo de una pata porque unos amigos pudieron interceder para salvarlo. Lo lograron, pero igual se decretó el encarcelamiento de Platón. Dionisio se quedó con las ganas de liquidarlo, a tal punto que pensó una estrategia. Lo entregaría a sus rivales de Esparta, rivales de Dionisio, para que estos lo matasen, pensando que estaban matando al profesor del príncipe enemigo. Bien, pero no llevó a cabo esos planes, sino otros. Mandaron a Platón a bordo de un navío a la isla de Gina, donde sería tomado prisionero y esclavizado. Nuevamente tuvo suerte Platón. Un amigo lo rescató mediante el pago de 30 minas, un precio insignificante. El cronista español que yo he leído lo compara con 30.000 pesetas, que no sabemos de qué fecha, ¿no? Igual ese dinero. Luego de estas aventuras, Platón regresó a Atenas. Bueno, cualquiera podría suponer que después de estos inconvenientes para la implantación de su república, Platón se resignaría, pero no. Dispuso de una nueva ocasión, otra vez en Siracusa. Dionisio el Viejo se había muerto, aquel el enemigo. Un año después de la muerte de Dionisio el Viejo, en el año 368 a.C., Dion, que era cuñado del tirano, lo llamó de nuevo a Platón. Platón, que no había renunciado a su deseo de reformar la sociedad, dejó la academia a cargo de uno de los porteros y se fue de nuevo. Otra vez en Siracusa, le vuelven a ofrecer la educación de Dionisio el joven, que era el nuevo monarca que pretendía ser filósofo. Dionisio tenía 30 años y era un hombre manifiestamente inepto para la gobernación del Estado. Su padre había procurado siempre tenerlo al margen de los asuntos de gobierno y lo instaba a seguir con su afición a construir juguetes. Bueno, en los primeros tiempos Dionisio el joven se mostró afable, dócil y con buen trato hacia Platón, pero enseguida los otros cortesanos, cuando vieron que quería hacer reforma, lo odiaron. Uno de los consejeros del rey, el historiador Filisto, empezó a hablarle mal del filósofo al rey
y a tejer maniobras. Usted no sabe lo que anda diciendo Platón, qué sé yo. Se ve que Filisto lo hizo bien porque el rey resolvió destituir a Platón de su cargo. Igual, a pesar de esto, Platón continuó en el palacio por disposición de Dionisio. Pronto el palacio se convirtió en una prisión. Platón le insistió al rey para que lo dejara ir, pero el rey no le daba permiso. Un día se escapó y rajó, ¿no? Y Dion, aquel que tanto le insistiera a Platón para la implantación de su estado ideal, lo buscó, lo encontró en Olimpia y allí le insistió para que retornara a terminar aquello que había dejado inconcluso. Pero Platón se negó, diciendo que era inútil cualquier esfuerzo. Dion no se inmutó y preparó un golpe de estado contra el rey de Siracusa para instalar finalmente la República Platónica, pero fracasó. Uno de sus propios soldados lo asesinó. Así que ya no cabía ninguna esperanza para Platón. Decidió olvidarse de sus planes de reforma política, se dedicó de nuevo a la enseñanza, que es lo que hizo hasta su muerte cuando tenía 80 años de edad. Vamos a ver algunas de las cosas que él proponía para la República. Una de sus conclusiones, como hemos dicho, es que los gobernantes deben ser filósofos. Platón postula que se debe dividir a los ciudadanos en tres clases: la gente común, los soldados y los guardianes, que son los únicos que tienen poder político. Los guardianes deben ser pocos, el cargo será hereditario, solo en casos excepcionales un niño prometedor puede ser ascendido de clases inferiores y también puede ser degradado algún hijo de los guardianes. En general Platón se ocupa solamente de los guardianes, que deben constituir una clase aparte. Russell dice que se parecía al caso de los jesuitas en el viejo Paraguay, los clérigos en los estados de la Iglesia hasta 1870 y el Partido Comunista en la Unión Soviética actual. Esto lo decía Russell en 1945. Cualidades que Platón decía que había que cultivar: la seriedad, el decoro y el valor. Censura rígida desde los primeros años sobre la literatura accesible para los jóvenes, incluso para la música que podrían oír. Las madres y las niñeras solo podrían contar a los niños los cuentos autorizados. Homero y Hesíodo, prohibido. Claro. Poetas, abstenerse, ¿no? Platón también decidió que los dramaturgos no podrían vivir en su estado, porque en todas sus historias, decía él, incluyen personajes que hacen el mal, y eso no sería un ejemplo para nadie. Y respecto de la música, Platón prohibió las armonías lidias. Hablemos de los modos. No hablemos de los modos. Las lidias, la escala lidia es esta. Estoy hablando habitualmente se toca en fa la escala de la lidia porque se consigue tocando todas las notas blancas desde un fa hasta otro. Pero se puede con alteraciones conseguir, por ejemplo, una escala lidia mi bemol. Son los modos clásicos, ¿no? Son los modos clásicos, que son el que le corresponde a usted, Dorio, que es el dórico, ¿no? Se hace sobre el do. ¿Sobre el do? El dórico también estaba prohibido por Platón. ¿Es sobre el do, el dórico? Sí, sí. Sobre el re. Sobre el re. El dórico es sobre el jónico. Sobre el re es... Me suena más a mí. Esos eran los... Estamos hablando de la música modal, el do es el jónico, el re es el dórico, después viene el frigio, el lidio, el mixolidio, qué sé yo, no importa. Los ritmos admitidos deben ser sencillos en la música y deben expresar una vida valerosa y austera. Es decir, de algún modo creía en la música programática. Porque, por ejemplo, cuando dice está prohibido el modo frigio, el modo lidio, habla del pesar que expresa. Y el modo jónico también prohibido porque era decadente. La dórica era permitida por su valor y la frigia por su templanza. ¿Qué es esto?
arbitrario como la música misma, ¿no? Bueno, Sí, y como todo lo anterior que escuchamos. calculaba que el número ideal para vivir en una república era 5.040 personas, no 5.000, 5.040. Decía, no sé si lo decía o se olvidaba de decirlo, que después de todo 5.040 era el resultado de 21 por 20 por 12, o también de 35 por 12 por 12, pero que era un número que tenía muchísima cantidad de divisores, un número de 59 divisores. Y no sabía, le hubiera hecho muy feliz saberlo, que es también el factorial de 7. Ajá. 5.040. Sí, Pero sí, bueno. no, se lo perdió, ¿no? En la República también estaba prohibido comer pescado, ni carne que no fuese asada, ni salsas, ni productos confitados. Decía Platón que comiendo de esa manera la gente no iba a necesitar médicos. Respecto de la economía, Platón propuso un comunismo riguroso. Los guardianes tenían casas pequeñas y alimentos sencillos. Debían vivir en barrios todos juntos y comer en grupo, y no tendrían propiedad privada. El oro y la plata estaban prohibidos. Los amigos deben tener todas las cosas en común. Esa es una linda frase, pero más para un equipo de fútbol. Pero dice, incluyendo mujeres y niños, las mujeres serán iguales a los hombres en todo. No habrá matrimonio, porque todas las mujeres pertenecerán a todos los hombres y viceversa. Como ahora, digamos. Pero también decía que todos los hijos debían ser apartados de sus madres para evitar todo sentimiento de propiedad, etcétera. Es extraño que Platón, habiendo advertido la naturaleza disolvente de ciertas pasiones humanas, sí. Por ejemplo la codicia, ¿no? Podríamos decir el amor por el dinero y el amor por la familia, no se le ocurrió que el mismo poder nefasto podía tener el amor por el poder. Claro, totalmente. No se le ocurrió. No se le ocurrió. Y entonces prohibía lo relacionado con el dinero y con el amor por los niños o por las mujeres, pero no el poder. Recuerdo ahora la frase de Lord Acton, discúlpeme, no es una frase con la que yo esté de acuerdo, que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No soy capaz de admirar frases de esa naturaleza. Y recuerdo una refutación de Borges a alguien que explicaba la eternidad del infierno, diciendo que las ofensas inferidas a Dios eran eternas por ser Dios eterno. A lo que Borges respondía que en tal caso las ofensas inferidas a un tigre debían ser seguramente rayadas. Y si el poder absoluto corrompe absolutamente, podríamos decir que el poder político corrompe políticamente, el poder ficticio corrompe ficticiamente y el poder verde con todos los verdecitos. No es nada que yo sepa entender. O no es nada que merezca la pena. Eso, ¿no? Cuanto más poder tenés, más te corrompe. Qué risa. Eso es lo que queríamos decir de Platón. Pero yo quiero hacer notar dos cosas. Los liberales y los defensores del capitalismo han elegido indignarse con Platón y especialmente indignarse en aquellos puntos en los que quizá tenía razón. Y tengo aquí un libro de George Sarton, no Barton, Sarton, que es un enemigo público de Platón y que tiene algunas frases notables por la agresividad que hay en ellas, ¿no? Dice, un enfermo como Platón, aludiendo a su carácter de homosexual, lo leo. ¿Cómo puede creerse que Platón, amable y delicado en otros asuntos, sacrificara a las mujeres y la santidad del matrimonio conforme lo hizo en la República? Sin embargo, para un homosexual, dice Sarton, era relativamente fácil aceptar la comunidad de las mujeres y los niños. Y después dice, yo anoté esto hace muchísimos años,
Y dice, no parece habérsele ocurrido que el matrimonio no es meramente una cuestión de comodidad sexual y de eugenesia, sino una relación entre personas, una comunión de corazones, que para el desarrollo de personalidades ricas y de parejas armoniosas, es el matrimonio duradero el que cuenta. Cuanto más duradero, mejor. Y que las uniones felices y permanentes son la máxima bendición de la vida. Y yo acá puse, dice, ciencia pura. Eso también es permanencia, ¿eh? Otra permanencia. Pero fíjese, ya que estamos no permanentes hoy, recordaré algo que dice el joven Hippias, y puede que no, en algún momento. Él dice, tengo una es un personaje de Platón, con los diálogos, no me acuerdo. No. En un momento dice, tengo una mujer a la que amo mucho, y tengo, sin embargo, un amante que me da mucho placer. ¿Qué debo hacer? ¿Debo quedarme con mi mujer? ¿O debo marcharme con mi amante y abandonar a mi mujer? Y finalmente es Sócrates el que contesta y le dice algo extraordinario. Dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás. Totalmente maravilloso. Es extraordinario. Y eso lo escribió Platón. Eso lo escribió un piola. Eso lo escribió un piola. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. Es incluso, desde el punto de vista de la estructura del pensamiento, algo que tardó mucho en llegar. Sí, totalmente. Ni más ni menos que el comprender que a veces cuestiones que tienen distintos antecedentes producen consecuencias idénticas. Iba a pasar mucho tiempo hasta que se inventara ese gambito. Y lo dijo Sócrates. Los griegos eran más astutos de lo que pensaban. Pero yo seguí pensando otra cosa. Me impresionó mucho este joven Hippias, en realidad porque era griego. Porque era griego en inglés. Y no hippie. El tipo no sabe qué hacer porque tiene a su mujer y tiene a su amante, no sabe con cuál quedarse. La respuesta de Sócrates, ¿qué significa? No es un convite a la mentira. No es decirle, también podrías mentir. Puede ser, no importa mucho. Pero fíjese esto, que es lo que quería decir. Muchas veces la mentira se parece al tiempo detenido. La mentira sirve para que el tiempo quede detenido en una situación, en un statu quo, en donde mi mujer no sabe que tengo un amante y mi amante no sabe que yo tengo mujer, y lo dejo así. Mientras yo persista en la mentira, el tiempo no se mueve, queda detenido, quedan las hojas suspendidas en el aire, quedan los pájaros en el espacio ahí, como piedras. Y en cambio, la verdad precipita los movimientos. Aparece una verdad y hay derrumbe, hay vientos. Es que el movimiento es la verdad. ¿Qué sé yo? Y para terminar esto, que no es un pensamiento, sino un discurrir, una búsqueda a tientas, como usted, buscando la pelota de tenis. Me gusta esa idea de que la muerte sea la mentira. Me gusta poéticamente, la muerte se detiene todo. La verdad podría ser lo que ocurre cuando hay gradientes, cuando hay diferencias de presión que enseguida producen ciclones. Y la mentira sería el equilibrio mantenido a costa de falsedades durante mucho tiempo. Con lo cual la muerte, que es el equilibrio final, la muerte del mundo sería una situación falsa. Pero a mí me parece que yo estoy
Estás haciendo una respuesta socrática. escamoteando algunas barajas. Estaba forzando alguna Desde el cosita. punto de vista poético Es lindo. es interesante. Bueno, basta con eso, ¿no? Basta con eso. Muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que es desde el punto de vista poético también que pregunta Hipias y responde Sócrates, porque hubo un señor hacia 1936, creo que publica su opúsculo, un suizo, que paseaba su manuscrito por las editoriales y no le daba bola a nadie, hasta que llega un señor, pero profundamente conservador, casado y profundamente infeliz siendo casado, lee este manuscrito y es el único que le da bolilla a Denis de Rougemont cuando le lleva el texto El amor y Occidente. El señor que se lo acepta es Thomas Eliot, que estaba en Faber and Faber, en la editorial Tu amigo. mi amigo Eliot. Eliot, que era banquero, trabajaba en la empresa Lloyd, vivía con una mujer más loca que una cabra que le hacía la vida imposible y que, digamos, tenía un ratito libre y lo dedicaba a escribir la poesía más maravillosa que se escribió, que le hubiera impedido entrar no solo a la República de Platón, sino a cualquier platonismo posible en toda la historia de la humanidad. Le publicó este texto porque de algún modo reveló la forma en que se articulan ciertas cosas que tienen que ver con la verdad, con la mentira y con aquello que entendemos por verdad y mentira en lo social, que es diferente a aquello que sentimos como verdad y mentira a la hora de los bifes, ya sea en el momento culminante del cariño o cuando llega esa dama que todos llaman la muerte. Y pensaba esto, Rougemont, decía que el problema está en las cosas que nos enseñan y que aprendemos y después queremos practicar de ese modo, porque tenemos una educación que se basa en lo mítico, ciertamente, una educación en la cual se nos propone abordar el amor romántico, el amor con dificultades, el amor que lucha contra todo y a pesar de todo y se impone y hace que uno sacrifique las cosas y vaya a por otra vida. Y después, una vez que logra estabilizarse una vez que logra conquistar la posibilidad de amar a esa mujer o ese hombre con quien tuvo que luchar tanto, entonces lo que viene es necesariamente la pareja o el matrimonio. Allí donde se nos dice que lo único que hay que hacer es no respetar las pasiones. ¿Cómo puede andar bien, dice Rougemont, una sociedad en la cual a uno se le enseña a pelear por la transgresión, por el exceso y por la locura para lograr una cosa que va a ser toda la negación de eso? Sería impensable que un matrimonio funcione bien, ¿no? Bueno, Pero pasa todo el tiempo. Pero pasa todo el tiempo. Y estaba pensando que con los filósofos quizás haya alguna Me cosa... casaré con ese señor, porque ha demostrado ser un verdadero transgresor. Que quiero ver de saco y corbata y yendo al banco todas las mañanas. Bueno, entonces, con los filósofos pasa a veces alguna cosa semejante. Pensaba de una tragedia, la de los muchachos griegos, cuando, por ejemplo, uno piensa en Diógenes, ¿sí? Se recuerda aquel momento en que lo toman como esclavo y entonces el mercader le dice, estoy vendiendo a cada uno de ustedes para lo que sirve, ¿para qué eres bueno? Y el tipo dice, para mandar, así que búscame a un amo que sepa obedecer. Todo bien, después le molieron a latigazos, terminó escupiendo sangre. Digo, se recuerdan anécdotas de los filósofos, se recuerdan esos momentos brillantes, y no se piensa en la vida del mismo modo que los filósofos creen que aquello escrito debe transformarse en hechos palpables e inmediatos de la política. Pues no, hay un gran error en esto porque el pensamiento no es un hermano directo y cotidiano y contemporáneo de la acción. El pensamiento tiene otra vida y tiene otros tiempos. Podríamos hablar de muchos en este caso, pero estaba pensando en un diálogo que sucedió hace bastante poco tiempo entre un filósofo argentino y un expresidente argentino, que en un momento cuando el filósofo le cuestionaba una tras otra las decisiones, como poniéndose en un lugar de purismo respecto a una doctrina, pongamos cualquiera, el campo nacional y popular podría llegar a ser, el otro le dijo, bueno, vos seguís escribiendo y déjame gobernar, porque de esto yo sé un poco más. Digo, en el medio de todas estas cosas, a veces uno ve que frente a los públicos sucesivos uno puede decir muchas cosas, hasta que de golpe está la realidad que se había ido por un rato y que uno ve que finalmente con ese ropaje oscuro que llega, bueno, volvió una noche y lo puso... Volvió una noche